Hermanas, hermanos, hermanos cuando vean por YouTube, pero la palabra de Dios de este séptimo día de la octava de Pascua, en este gran hoy la liturgia dice que hoy Cristo ha resucitado, hoy seguimos recordando a los que han sido bautizados y confirmados en la Pascua. En este gran hoy se nos ofrece, en este anteúltimo día, un resumen de las apariciones de Jesús. Y mañana vamos a tener el texto tradicional del Domingo de la Misericordia, que es la inclusión, ¿no? El relato de la Pascua, y 8 días más tarde, porque la primera vez que se aparece Jesús en el cenáculo falta Tomás, ¿eh? Entonces la inclusión de la octava la tenemos mañana. Pero hoy quisiera detenerme brevemente en la continuación del juicio de los apóstoles ayer, que veíamos, termina hoy, que le quieren prohibir predicar en ese nombre, y entonces Pedro y Juan dicen hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Tenemos claro esto en la totalidad, no como un pretexto. Cuando nosotros lo hacemos, no lo enunciamos muchas veces, pero ¿estamos dispuestos a obedecer a Dios antes que a los hombres? Vamos a pedir al Señor esa gracia, porque a veces los respetos humanos, el qué dirán, nos hacen postergar, o a veces también cuando nos sentimos vulnerados en nuestro derecho o en el respeto que se nos debe, también muchas veces se nos confunde las cosas. Estoy hablando del respeto humano, de no mostrarme religioso o de no hacer lo que tengo que hacer, no porque se me va a pasar una cuenta en tal o en cual caja, la caja de un familiar, de un amigo, de una institución, de un hermano de comunidad, de un vecino, no, sino porque realmente yo sé que Dios me pide esto. Dios quiere que mi vida pase por aquí. ¿Estamos dispuestos a obedecerlo antes que a los otros que nos rodean o que pueden ser para nosotros fuente de preocupación, de opinión, o que nos interese lo que esas personas, esas comunidades o inclusive esas instituciones? También en la parte humana que de institución tiene la Iglesia piense. No nos tiene que importar, nosotros tenemos que hacer lo que tenemos claro que Dios nos va pidiendo. Primero, a través de su palabra. Segundo, a través de la tradición. Tercero, a través de la vivencia de la Iglesia. Y después en el discernimiento personal, que espero lo tengamos, para saber lo que Dios me va pidiendo en el hic et nunc, en el aquí y ahora de mi vida. Eso con respecto a la primera lectura. Con respecto al Evangelio, Marcos, exegéticamente les puedo dar si algún dato sobre el vuelo, que tal vez lo saben bien ustedes, o mejor que yo. La tradición dice que el Evangelio de Marcos está contado con la experiencia de Pedro, porque tradicionalmente la mayor parte de los estudiosos de la Biblia dicen que Marcos habría sido el secretario o una especie de secretario de Pedro y luego habría recibido mucha información de primera mano, evidentemente pensando que los textos escritos son más tardíos que la tradición oral. Primero estaba la colección de relatos que después se pasan por escrito. Así que ahí vendría. Pero ciertamente que la mayoría también de los estudiosos de la Biblia coinciden que esta última parte del Evangelio no sería de Marcos, estaría en la escuela de Marcos. También hay un pequeño grupo que dice que la influencia de Marcos en realidad no es de Pedro, sino que es de Pablo. Como sea, se ve que estaba bien informado y coincide mucho también con las tradiciones orales, con las tradiciones escritas, y nos muestra una realidad también en cuanto a la iglesia viva y en cuanto a la iglesia institución. Fíjense que Marcos, en el recuento que hace de las apariciones de Jesús, dice que primero se apareció a la Magdalena. Recuerden que Mateo dice que había 2 mujeres, no habla de la Magdalena, pero también coincide con Juan, providencialmente, que se aparece primero a la Magdalena. Primero se aparece a las mujeres y después estas narraciones que hemos escuchado, a Cleofás y al otro discípulo que van camino de Maús, recordamos que lo hemos meditado. Fíjense que los que más fuerte y rápido creen son los que están fuera de los 12. Recordemos que el pueblo de Israel estaba fundado en las 12 tribus, que la iglesia se funda en los 12 apóstoles, que la jerarquía de la iglesia recibimos la misión de la evangelización a través del Papa y los obispos. Pero curiosamente, y aquí Marcos hace un reproche, le reprocha a los 11 lo que le costó creer.
Inclusive, dicho hasta poéticamente, ayer o antes de ayer, recuerdan el Evangelio, era tanta la alegría que no creían, era tanta la alegría que no creían. Es decir, los que tienen la responsabilidad de transmitir la fe son los que más le costó. Pero también nos muestra la iglesia en su totalidad, María Magdalena, las mujeres, los discípulos de Maús, todos los discípulos, en esto que es esencial de la fe, estamos llamados y todos tenemos la misma misión y dignidad, sin detrimento de la estructura. Pero la estructura tiene que estar al servicio de esto, que es lo primordial, el anuncio, el evangelio. Y nosotros individualmente tenemos que estar también al servicio del anuncio, vivido y anunciado. Y termino relacionando las dos cosas. ¿Por qué? Porque ¿qué es más problemático? La lucha que nosotros tenemos con el mundo, con la sociedad, con los medios de comunicación, la lucha que tenían los apóstoles con el Sanedrín, ¿esa es lo peor de la iglesia? ¿Lo peor de la iglesia está fuera de la iglesia? No. Lo peor de la iglesia está dentro de la iglesia, está en vos y está en mí. Cuando no creemos de verdad en Jesús resucitado y cuando no vivimos de verdad en esta fe del Hijo de Dios, esto lo dice Pablo, que me amó y se entregó por mí. Ese es el peor obstáculo de la evangelización. Yo mismo, cuando no creo y no me aferro totalmente a este principio de fe, que es la resurrección del Señor. Y el motivo de la evangelización, que ya viene dicho por Marcos hoy en la perícopa, y que es el motivo precisamente de la razón de ser de nuestra vocación y misión. En este sábado de la octava, en este séptimo día, miramos a la Madre de Jesús como cada sábado y le pedimos la gracia y la fuerza de obedecer a Dios antes que a los hombres, cimentar nuestra vida en la fe pascual y vivirla también en medio de oscuridades, de desánimos, de dificultades, como los caminantes de Maús cuando iban todos cansinos y después vuelven gozosos, lo hemos visto, lo hemos encontrado en la fracción del pan. Que nosotros siempre encontremos a Cristo vivo, el viviente, en su iglesia, en nuestra tarea y en nuestra misión.